Lara Nava, director de Parmenas. ¿Cómo te va, doctor? Qué gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias Te por la escuchamos, Silvino. invitación. Sí, muchas gracias. Pues el tema tiene que ver hoy con que se ha puesto otra vez en la palestra el asunto de la función del Poder Judicial. Ha habido incluso una de las noticias que están ahora es que un tribunal colegiado lo que hizo fue suspender allá en Colima, tengo entendido, ¿no? Suspender las funciones del tribunal y están trabajando en home office por el riesgo y los peligros que están representando para ellos. Y bueno, pues este es uno de los temas más preocupantes. Del otro lado, pues en el Poder Legislativo se está viendo cómo hacer el cambio o cómo hacer las reformas que se requieren para, pues de alguna manera, eficientar el tema del Poder Legislativo, pero el asunto es que, del Poder Judicial, perdón, en cuanto a los tribunales, en cuanto a las funciones de los juzgadores. Sin embargo, pues desafortunadamente citaron pues a las autoridades legislativas, citaron al Poder Judicial, pero lo preocupante es que, Polo, pues no citan a la academia y el problema del Poder Judicial y la crisis que está viviendo el Poder Judicial federal, el Poder Judicial pues estatal, es precisamente el problema que tiene con la academia, con la cuestión de la doctrina y la teoría, que muchas de las cosas están pues mal precisamente por esa situación. Aquí tú has visto que pues ya el grupo parlamentario de Morena pues ya se encargó de citarse con el Poder Judicial, pero bueno, pues mientras el debate sea entre legisladores y Poder Judicial, pues no va a haber mucha, pues digamos con todo respeto, mucha solución al problema. Repito, aquí el fondo del asunto es una cuestión de carácter más que nada teórica, es una cuestión de carácter académica, y es una tristeza que citen, pues, se citen para este tipo de situaciones sin que estén citando, sin que estén convocando, por ejemplo, a las universidades, sin que estén convocando a los centros de estudio, a los investigadores. Entonces, esto lo que está implicando, pues, es el hecho de que estemos, pues, a lo mejor en unos inicios de un procedimiento en donde haya reformas al Poder Judicial, que pareciera que son inminentes por lo que está pasando, pero pues no resolvamos nada y pues lo que suceda es que cambiemos todo para seguir igual, todo precisamente por abandonar la parte académica y la parte de las universidades, la parte de los investigadores que los están dejando afuera pues de todo este debate que debería de ser mucho más abierto, mucho más democrático, donde se permita precisamente escuchar pues cuál es el problema, el problema de fondo de los tribunales. Y el problema de fondo de los tribunales pues es un problema independientemente de la corrupción, Polo, independientemente de cómo se nombran a los jueces, a los magistrados, el compadrazgo, ¿no? Por ahí dicen las malas lenguas que el Poder Judicial Federal es el Poder Judicial familiar, porque pues toda la familia está dentro del Poder Judicial. El que es magistrado tiene ahí a una tía, a un primo, a un sobrino, a un hijo, etcétera. Independientemente de esa parte, ya en la parte, digamos, estructural, en la parte del fondo del asunto, tiene que ver con una parte teórica que estamos sustentando nosotros, que proviene de una teoría alemana, que desafortunadamente pues no es aplicable para México, y que lo que hicimos fue tropicalizar esa teoría alemana, tratar de aplicarla aquí a México y bueno, pues esto no funciona, ¿no? Digamos que no tiene el mismo éxito que como cuando llegaron los Volkswagen Sedán, ¿no? Que por todo el mundo tenía un Volkswagen Sedán, bueno, pues aquí no es lo mismo, ¿no? La realidad social en este país, política, económica y jurídica, es totalmente distinta a la realidad alemana y por eso es que desafortunadamente si no se toca el sustento teórico de todas las decisiones judiciales, pues por más reformas que hagan, por más cursos de capacitación y por más esfuerzos que se hagan, pues de nada van a servir. Pero el único que puede hacer mención de ese problema de fondo, ¿no? De ese problema de fondo que existe, es precisamente pues la teoría, la academia, ¿no? Las universidades, los investigadores que, pues como ha sucedido en este sexenio desafortunadamente, pues han sido aislados, han sido abandonados y bueno, pues de nada sirve incluso que muchos de estos investigadores se les paguen
sus becas de CONACYT y se les esté apoyando si es que finalmente cuando hay que tomar una decisión tan importante que es reestructurar el Poder Judicial, pues estos son de los primeros que son excluidos, Polo. Oye, ¿y cuál es tu pronóstico? A ver, ¿qué va a pasar? Porque el día de hoy Factor Radio sube un flyer en donde cuestionamos ¿para qué tantos foros, Silvino? ¿Para qué tanto? En cuánto nos sale a los mexicanos? Porque estos foros cuestan. ¿En cuánto nos salen estos foros? ¿Quién los autoriza? ¿Quién paga en el Poder Legislativo? Y finalmente, ¿para qué nos sirven, doctor? Pues el problema principal es que los foros, pues puede haber 200 foros. El problema no es que haya 200 o 500 foros. El problema medular es qué alcances van a tener esos foros. Ese es el problema medular, ¿no? Entonces, y cómo se van a ir, digamos, siguiendo, cómo se van a ir, digamos, dándole seguimiento a esto, ¿no? En muchas ocasiones yo recuerdo que participé en unos foros, Polo, en la década de los 90, en los tiempos del presidente Zedillo, y Sí. que pues prácticamente en las labores que estaba yo haciendo ahí hace ya casi 30 años, pues resulta que nos obligaron a llevar propuestas y cuando esas propuestas se aprobaron, se tomaron en cuenta, es más, cuántas personas las leyeron, cuántas personas las escucharon y bueno, pues finalmente no pasó absolutamente nada, ¿no? Entonces, el problema de los foros no es hacer foros, sino qué seguimiento se le va a dar a los foros, ¿no? El problema es que, pues en este país, cuando se han hecho foros, pues normalmente son emblemáticos, ¿no? Porque no van a servir absolutamente de nada, ¿no? Y el tema principal es que se tiene que convocar precisamente a esa parte tan importante que es la que corresponde a la academia, a la teoría, ¿no? La teoría y la academia son fundamentales para verdaderamente hacer un cambio. Si son foros donde pues van a platicar los mismos investigadores de siempre y los mismos profesores de siempre que a veces los llamarán, o las mismas universidades de siempre que van a explicar lo explicado, comentar lo comentado, descubrir lo descubierto, pues finalmente pues no va a pasar absolutamente nada. Ahora, hay un tema que a mí me llama poderosamente la atención y perdón que hable en primera persona, Silvino, recordarás que yo ya tuve la oportunidad de ser diputado al Congreso del Estado. La verdad es que cuando tú analizas el perfil de los diputados locales, federales, pues no todo, es más, algunos han dicho que ni siquiera terminaron la universidad. ¿Cómo pueden participar en un foro con propuestas si no tienen el perfil adecuado, Silvino? Pues bueno, yo creo que aquí yo difiero un poco, yo creo que sí puede ser personas que no, vamos, que no hayan estudiado, ¿no? Pero que representan un sector de la población, ¿no? Digamos, un sector de la población no lo va a representar un ingeniero agrónomo que estudió una maestría o un doctorado en Massachusetts, ¿no? Entonces, el asunto es que, bueno, pues sí puede ser, con todo respeto, pues un campesino, puede ser a lo mejor un maestro albañil que represente, digamos, a ese sector. El problema no es ese, el problema creo que son dos cosas, Polo. Uno, que no hay una ley de responsabilidad de los legisladores, y como no hay una ley de responsabilidad de los legisladores, así como hay una ley de responsabilidad propiamente de los servidores públicos, de la administración pública, del Poder Judicial, en la parte del Poder Legislativo no hay responsabilidad alguna. Entonces llegan y pues yo creo que nunca leyeron, nunca se sentaron en un escritorio, nunca dialogaron nada, ¿no? Y pues finalmente están, pues normalmente siguen haciendo campaña política, ¿no? Por quien los llamó y por quien los puso ahí, y pues no realizan nada, ¿no? Y como lo hemos comentado alguna otra vez, Polo, pues alzan la mano sin saber si votaron a favor de algo, de alguien o de qué, ¿no? Y bueno, pues ese es uno de los grandes problemas. Lo que nos hace falta es una ley de responsabilidad de los legisladores. Esa ley de responsabilidad de los legisladores donde los obligue pues precisamente a pagar, a trabajar, ¿no? Finalmente se llame salario, honorario, dieta, pago, como sea, pues finalmente se les hace un pago para que ellos estén ahí. Y el hecho es que pues se vuelven funcionarios, servidores, como le queramos llamar, y que se van a representar a ese sector de la población y dentro de las funciones de ese sector pues es precisamente representarlo y bueno, pues allegarse, porque tienen también partidas para eso, Polo, allegarse de asesores, allegarse de asesores legislativos, de asesores en las materias que les correspondan.
para eso están las comisiones legislativas, es decir, todo está estructurado para que efectivamente funcione. El problema es que falta una ley de responsabilidad de los legisladores, que desde luego pues no lo van a aprobar nunca porque sería como darse un balazo en el pie, en donde pues prácticamente los comprometa, o que no sea una ley que pues de alguna manera sea meramente pues una formalidad nada más para tapar el sol con un dedo, ¿no? Ese yo creo que es el principal problema en el sector legislativo. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que como sabemos que las leyes las hacen mal, pues entonces todo se lo estamos cargando al Poder Judicial. Entonces, reforma que hay amparos de alguien, ¿no? Entonces, siempre alguien se está amparando, siempre. Y entonces, ¿cuál es la función del amparo? Pues tratar de resolver y enmendar la tarea del Poder Legislativo. Y bueno, pues hay ocasiones que sí se podrá, hay ocasiones que no se podrá, hay ocasiones que es muy complejo que un juez aislado en un escritorio pueda tener conocimiento pleno de todo lo que sucedió en el proceso legislativo correspondiente. Entonces, es una situación muy compleja. El Poder Judicial, digamos que no tiene la culpa de que la tarea le esté haciendo mal el Poder Legislativo, y uno de los problemas de legitimidad y de crisis del Poder Judicial es que tiene que revisar la tarea del Poder Legislativo, ¿no? Digamos que un niño de sexto de primaria tiene que revisarle la tarea a un niño de tercero de prepa, ¿no? Pues eso resulta imposible, Paul. Fíjate que yo no coincido contigo, Silvino, y lo digo con mucho respeto a tu postura, porque recientemente, en este asunto de que pues no hace falta que tengan un perfil adecuado, yo creo que no, Silvino, tú eres doctor en Derecho y estás certificado, eres un hombre que investiga, que se prepara. Yo no creo que abone, yo no creo que aporte un legislador pues que no tiene idea de lo que está diciendo, que le prepararon el discurso, lo que está comentando ahí, que a lo mejor ni siquiera lo leyó de manera previa, te lo digo con conocimiento de causa. Y cito un ejemplo, lo que pasó recientemente con la declaración de la hoy secretaria de Gobernación, que pues cometió una pifia del tamaño del mundo al preguntarle al Poder Judicial por qué ganan más que el presidente. Ahora sí que parafraseándote, mi querido doctor, tú y yo sabemos que la ley de la administración pública pues no tiene nada que ver con el Poder Judicial. A eso me refiero. Yo no sé qué perfil tenga la actual secretaria de Gobernación, pero me queda claro que abogada no es. Bueno, pues ahí el tema, yo creo que tiene que ver con una crisis que existe en cuanto a los personajes que tenemos como secretarios, ¿no? Se supone que la democracia, su objetivo es la meritocracia, ¿no? Es decir, que gobiernen los que saben, los mejor preparados, y bueno, pues yo creo que ahí es un problema relacionado con la administración pública federal, ¿no? Sí, Porque el que pone claro. al secretario de Gobernación es la administración pública federal, y bueno, hoy la administración pública federal pues es un desastre para nombrar a los funcionarios que corresponden en esos cargos, ¿no? Y bueno, prueba es lo que tú estás comentando, y así como esta prueba, pues así todas las semanas aparece una prueba de ese tipo, ¿no? Ahí hay una crisis, pero en la parte del sector, digamos, de la Administración Pública Federal. En la parte de los legisladores, insisto, yo creo que ahí el problema no es, digamos, en la cuestión de que si sepan o no sepan, sino ahí también otro problema es los grupos intermedios, es decir, pues si estamos poniendo a un señor que no sabe ni lo que está haciendo y le tienen que leer las cosas y hasta alzarle la mano y decirle que tiene que presentarse y digamos un zombie o un robot estamos poniendo ahí con todo respeto, pues eso lo que significa es que los grupos intermedios están en crisis, es decir, están en crisis, digamos, los partidos políticos que están en crisis, los grupos intermedios como empezamos esta plática con las universidades, hoy las universidades pues no representan nada. Bueno, ¿qué me puedes decir de las cámaras de comercio? ¿Qué me puedes decir de los colegios de los profesionistas? ¿Qué No, me puedes decir? qué te puedo decir del colegio de abogados? Yo ya no sé si haya colegio de abogados, si Pues hay Polo, asociaciones de abogados. ayer fue el día de los abogados y sé que, o el día del abogado y sé que normalmente los colegios de abogados hacen una comida que empieza a las 2 y a lo mejor ahorita está apenas terminando, ¿no? Entonces, pues no representa nada, ¿no? Y ese es el problema. Los grupos intermedios están en una crisis de fondo muy, pues muy aguda
y yo creo que por eso, pues ponemos a cualquier persona ahora sí que para que cuadre y ponerla ahí en el panfleto, ¿no? Ese es un problema que existe precisamente democrático, ¿no? Un problema en el cual algo está fallando y uno de los temas que están fallando, pues son estos grupos intermedios, los colegios de profesionistas, las asociaciones de las cámaras empresariales, las cámaras de comercio, etcétera, que pues, bueno, tú mejor que yo sabes, en las cámaras y con todo respeto, pero en las cámaras, ¿quién quiere ser presidente? Pues nadie quiere ser presidente, ¿no? ¿Quién quiere ser secretario? No, pues yo que voy a estar ahí, o abro mi tienda y estoy sufriendo de los problemas de tener el negocio como empresario, o me pongo a ver en la cámara 20,000 problemas de los cuales pues yo no sé ni para qué estoy aquí, ¿no? Con No, todo no te respeto, creas, no te creas. pero bueno, pues habrá que ver qué sucede. El tema es que hoy, regresando al tema del Poder Judicial, pues uno de los grandes problemas es que mientras no se llama a la academia, pues el problema es que se reformarán leyes para que quedemos exactamente igual, Paul. Bueno, algo para terminar, mi querido doctor. Agradecerte como siempre la oportunidad y que nos visiten aquí en la página de parmenasradio.org. Ahí tenemos preparados para la especialidad que iniciaremos el 22 de septiembre. Y ya te invitaré para ver si nos puedes hacer favor de acompañarnos a grabar aquí o pasar aquí un programa aquí en nuestras instalaciones para promover aquí la especialidad que vamos a iniciar el 22 de septiembre, Polo. No, hombre, será un placer. Tus redes sociales, por favor. En esta página parmenasradio.org, ahí tenemos los seminarios que llevamos a cabo. Vamos a llevar a cabo este próximo jueves 20 de julio una mesa redonda sobre las auditorías de las autoridades fiscales. Va a estar muy interesante. Dos maestros de hace mucho tiempo, bueno, dos doctores, un maestro desde hace mucho tiempo de experiencia en esta mesa redonda que vamos a tener este jueves 20 de julio. Los invitamos y bueno, pues como siempre agradeciéndote la oportunidad, Polo. Pues ahí te encargo que nos mandes el video para subirlo aquí en Factor Radio. Un abrazo, Silvino, que te vaya muy bien. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Jamendo.com